Perfecto. Entonces, primero que todo, les doy la bienvenida al curso académico. Haciendo la introducción que este curso académico es un curso con la modalidad de autodirigido. Eso implica que hay una autogestión al 100% por cada uno de los integrantes del curso académico. 2, que no hay trabajos colaborativos, que todas las calificaciones se sacan a través de una evaluación en línea, que para dicha evaluación en línea, previamente, desde inicio del curso, se les ha dado el material para que en cada una de sus respectivas unidades, pues vayan apropiándose del tema, pero que se van a hacer diferentes acciones como web conference y como CIPAS. No va a haber seguimiento, sino que vamos a tener esa seguimiento en foro. Ahí donde dice opcional, ya ahorita lo mostramos, pues realmente digamos que la intervención propicia es por parte de cada uno de los estudiantes, más no del director de curso, en este caso de parte mía. Pero sí vamos a tener web conference, vamos a tener CIPAS para ir fortaleciendo poco a poco cada una de las temáticas, pero lo más importante para que aprendamos cómo se hace una formulación y evaluación de proyectos. Bueno, listo. Entonces, en ese orden de ideas me voy a permitir compartir pantalla. Mm, para dar algunas apreciaciones de lo respectivo. Si son tan gentiles, ¿me pueden confirmar si están viendo la pantalla? Sí, señora. Te agradezco. Sí, señora. Listo. Sí, Entonces, el curso que nos trae hoy a colación es formulación y evaluación de proyectos. La agenda para el día de hoy. Conectar a la clase. La agenda para el día de hoy entonces va a ser la presentación de curso, cuáles son los resultados de aprendizaje que se esperan lograr, los acuerdos para digamos, un adecuado y pertinente desarrollo del mismo y la contextualización y la primera parte, pues, de lo que se va a trabajar en la formulación y evaluación de proyectos. Bien, entonces, en primera instancia, pues me presento, soy la directora del curso, ingeniera Nidia Rincón. Soy ingeniero industrial, especialista en gerencia de proyectos, especialista en educación superior, magíster en administración de negocios internacionales e investigador clasificación en ciencias. Y pues investigadora principal de un macroproyecto que se está llevando en la zona centro Boyacá del sector metalmecánico, autopartista y carrocero. Bien, el curso. Entonces, como les vengo indicando, el curso es, ¿están viendo, alcanzan a ver el contenido de la diapositiva? Sí, profe, sí se ve. Sí, señora. Ok, gracias. Bueno, entonces el curso, ya ustedes lo saben, se llama Formulación y Evaluación de Proyectos, código 212.015. Disculpen. El número de créditos de este curso académico son 3 créditos, discúlpenme, lo que implica que vamos a tener 3 unidades. El número de horas que es necesarias o pertinentes dedicarle al curso académico mínimo son 144, las cuales van a estar, digamos, asignadas de la manera como ustedes mejor lo dispongan.
entre la lectura, entre la aprehensión y comprensión de dicha lectura y entre la aplicación o desarrollo de los quizzes. Bien, entonces, este curso va dirigido a todas las carreras de la ingeniería. Las unidades de aprendizaje son, en primera instancia, conocer las clases, estructura y ciclo de vida de un proyecto. En segunda instancia, comprender las características de objetivo, alcance, estudio de mercados, estudio técnico para la construcción de un proyecto. Y la tercera unidad es aplicar las diferentes formas de la evaluación financiera. Poco a poco, entonces ya se va a ir manejando cada uno de los temas. Acá, los acuerdos. Entonces, si ustedes tienen alguna duda, alguna inquietud, lo pueden hacer a través del correo interno del curso, digamos que es el primer espacio y el espacio ideal para que nos podamos comunicar de forma, digamos, casi que inmediata. Luego, el correo institucional y pues ya en una última instancia los canales de Teams, que el canal de Teams o el equipo, discúlpeme, de Teams es el que está en este momento en su pantalla de formulación y evaluación de proyectos. Entonces, si ustedes desean, con mucho gusto se los voy a dejar en el chat en este preciso momento. Bien, continuemos. Mi correo institucional es nidia.rincon@unat.edu.co, en coherencia con lo que estamos hablando anteriormente. Bien, esta es la parte que les estaba comentando de el foro entre participantes. Es muy importante que ustedes pues si quieren hacerlo, están en su libertad de hacerlo, pero realmente no es lo más conducente. Entonces, ustedes pueden, hay un foro abierto. En ese foro, qué bueno que dieran continuidad a cada una de sus inquietudes o de sus mm, dudas, para que el uno le sirva al otro y el otro le sirva al otro. Insisto, este foro es totalmente opcional, pero en este yo no participo. Quien participa es, pues ni más faltaba, los integrantes, pero con muchísimo gusto yo puedo hacer las aclaraciones a que haya lugar por medio del correo interno del curso o el correo institucional. Listo. Bien. Dentro de para ya entrar en dinámica. El curso académico, entonces, a esta altura, ya la gran mayoría de estudiantes han resuelto o desarrollado el quiz que hace referencia a la evaluación inicial. Pregunto, ¿todos o los que han querido desarrollarlo han podido realizarlo? No me he presentado problemas, profe. Ah, ok, perfecto. Listo. Como ustedes se dan cuenta, en ese quiz tienen 2 oportunidades. Entonces, pues lo importante es la nota que va a coger el sistema va a ser la nota de mayor valor. Así que, pues lo importante es que si ustedes quieren darse la oportunidad de sacar una mejor nota, lo pueden hacer, no hay problema. Ok. Juan Fernando, perdóneme, es mi internet o a veces la profe se le entrecorta. Parece que sí, señor Juan Fernando. Parece que tu internet está un poquito
inestable. Listo. Entonces, Wilmer, te escuchamos, señor. ¿Qué duda tienes? Gracias, profe. De los atentos se va a presentar en todos los quizzes que vamos a presentar las dos opciones y el sistema tome la mayor, o solo en esta oportunidad. No, en todos. En todos yo los dejé organizados para que el sistema tome la nota mayor. ¿Listo? ¿Qué es lo que sí les Muy bien. recomiendo? Antes de presentar los quizzes, pues hay que estudiar indefectiblemente y hacer sus mapas mentales, sus resúmenes. Es decir, mire que más que pues yo comprendo que uno como estudiante, su mayor deseo es obtener una excelente nota y están en toda su razón de ser. Pero pues también lo bonito es que podamos aprender a hacer la formulación y evaluación de proyectos. Para hacerlo, pues qué mejor que apoyarnos y haciendo una introspección bien clara de la parte disciplinar de lo que atañe a la formulación y evaluación de proyecto. ¿Quién más tiene la manito por ahí levantada? Ana María, por favor, te escuchamos. Profe, yo tengo una pregunta, es que pues pude ingresar al referente bibliográfico y hay demasiados links, entonces pues cómo saber en cada tarea cuáles son los pertenecientes, ya que si tomo todos los links pues se me va a hacer infinita la tarea que haya o la evaluación. De pronto, súper valiosa tu pregunta, de pronto no estás comprendiendo bien el curso y la división que tiene el curso, ¿sí? Entonces me voy a permitir parar un momentico acá la presentación y vamos a ir al curso en un segundito y para explicarles cómo es la dinámica del uso de las referencias bibliográficas. Vale, sí, señor. Si son tan gentiles, ¿me pueden decir si están viendo mi pantalla? Sí, señora, se ve. Ok, Sí se ve. bueno. Entonces, por ejemplo, vamos a estos conocimientos previos, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos la presentación de qué son los conocimientos previos en formulación y evaluación de proyectos y acá tenemos la referencia bibliográfica. Le damos clic y acá, como tú te puedes dar cuenta, solo hay una y tenemos las páginas exactas, ¿sí? De la 1 a la 32. Tú no tienes que para esta evaluación de conocimientos previos, su merced no tiene que ir a ningún otro referente bibliográfico que no sea este. Claro, estás en libertad si quieres leer un libro de formulación y evaluación de proyectos, ni más faltaba, ¿no? Que ni más faltaba yo limitarles su capacidad. Pero digamos que frente a la evaluación inicial solo es formulación y evaluación de proyectos de la página 1 a la 32. ¿Listo? De los conocimientos previos. Devolvámonos un poquito. Vamos acá ahora al momento intermedio y vamos a la unidad 1. Acá están las referencias bibliográficas de la unidad 1. Vamos a dar clic y como se pueden dar cuenta, solo hay 3 referentes bibliográficos para la unidad 1. Son referentes bibliográficos que hemos escogido con mucho detalle y buscando una absoluta precisión, focalización, pero también una visión holística de los proyectos. En ese sentido, en el libro Formulación y Evaluación de Proyectos, se le sugiere respetuosamente estudiar de la página 1 a 50, leer, estudiar, hacer esa aprehensión de ese tema, para la parte base o disciplinar. Ya cuando tenemos esa base y queremos fortalecer la visión holística de los proyectos, se recomienda que
leamos el libro Benchmarking de metodologías en formulación y evaluación de proyectos de inversión desde la página 337 a, o sea, 5 paginitas, 6 paginitas. ¿Listo? Y ya, si queremos, cuando ya empecemos a manejar la matriz de marco lógico, que es un tema que se va a manejar en unidad 1, entonces, tenemos la parte base con el libro Formulación y Evaluación de Proyectos. Y tenemos el fortalecimiento de la metodología de la matriz del marco lógico a través de el libro que nos presenta la revisión del marco lógico, que es casi un Nacho aprendiendo a hacer la matriz de marco lógico o usando la matriz de marco lógico, que es la metodología que se usa en el MGA, que es pues la metodología que se está usando para la formulación y evaluación de proyectos en las entidades públicas del Estado y para todos los proyectos de inversión y de regalías a través de MinCiencias. ¿Listo? Entonces, no sé si Ana María queda claro, su merced, cómo es que debes manejar y pues para todos los asistentes la dinámica de las referencias bibliográficas. Sí, sí, señora, quedó muy claro. Muchas gracias. Ok, listo, no señora, a ti por la pregunta. ¿Alguien más, Camilo, tienes otra pregunta? Sí, buenas tardes, ¿me escucha? Sí, perfectamente, cuéntanos. Tutora, bueno, mi pregunta es con respecto a la guía. Dentro del curso yo descargué la guía, la de momento inicial, y esta dice que hay que responder una pregunta. Justo la tengo aquí y pues básicamente, bueno, yo la respondí, pero no sé si esa pregunta se deba anexar o subir a alguna parte o algo así. Lo Esa, mismo no también, señor, esa, qué pena que te interrumpí, te escucho, te escucho. tranquila. No, y el cuadrito, la matriz, no sé si también, pues eso es Entonces, como una autoevaluación, ¿no? correcto, tú lo has entendido. Quiero que les quede claros, apreciados asistentes, que en este curso o en cualquier curso autodirigido, solo y única y exclusivamente para obtener sus notas, lo vamos a hacer a través de las evaluaciones en línea. Es decir, la formación evaluativa, ¿sí? Se hace en los quizzes en línea. Pero la metodología Gavilán, que es la que sustenta la dinámica didáctica de el curso de formulación y evaluación de proyectos, invita a que antes de que uno se lance, y me disculpan el término, como que al vacío, a presentar un quiz, haga un proceso introspectivo, consciente de la aprehensión del conocimiento en cuanto al primer tema, ¿sí? O al segundo o al tercero. Esto a ustedes les va a ayudar a facilitar mucho porque estas preguntas son preguntas orientadoras, pero de autorreflexión también. Entonces, esto hace que la respuesta que es para usted, para cada uno de ustedes, es formativa, no evaluativa. Pero ustedes dirán, ay, yo no hago esa bobada, ¿y para qué? Acá les estoy sustentando el por qué es tan importante que sí lo hagan. O sea, acá en los cursos en el curso de autodirección o autodirigido, acá entra en una sana libertad de actuación de cada uno de los estudiantes, pero también no esto implica que a ustedes se les deje botaditos, no. Para eso hay las guías de actividades que les ayuda a pensar y orientar, a focalizar. ¿Por qué? Toda esta partecita que está en la guía de actividades a usted le va a ayudar a que pueda encauzar su conocimiento. Ese coronavirus no se ha ido. ¿Me lo prendió, hijo de puta?
Qué pena, ¿pueden cerrar los micrófonos? Gracias. Entonces, Tutora, qué pena. Si está explicando algo, no se está viendo, no está presentando nada. no estoy compartiendo pantalla. Estoy explicando en el sentido que la guía de actividades a usted le ayuda a hacer un proceso de encauzamiento y focalización, el cual le ayuda a que cuando esté leyendo el fundamento teórico esté encauzado también para que cuando vaya a presentar el quiz en línea, todo esté en una coherencia metacognitiva, o sea, le haya quedado en su cerebrito. Esto no está hecho, digamos, al azar. Esto está todo sistemáticamente articulado para que ustedes desde su metacognición, pero también desde su libertad de actuación, pero también desde su disciplina, puedan hacer un uso adecuado de la metodología Gavilán que está procedimentalmente estructurada en cada una de las guías, pero que les va a ayudar a que intelectualmente ustedes focalicen de manera mejor el conocimiento. Luego les dejo una claridad. El desarrollo de esa guía de actividades es para ayudarlos a ustedes, pero no se califica esa guía de actividades, no tienen que entregar trabajo colaborativo, porque en este curso autodirigido eso ya no existe. Acá solo cada uno va construyendo su conocimiento de acuerdo ¿qué digo yo? A su ritmo, a su requerimiento, a su necesidad. Bueno, eso es lo importante. Y concreto que quede, ustedes, el curso autodirigido a partir de estos procesos, solo tienen que presentar los 5 quizzes en línea y ya. ¿Listo? Que alguien puede hacerlo sin hacer nada de las guías. Claro que lo pueden hacer. La pregunta es, ¿cómo serán los resultados? Porque todo tiene su razón de ser. ¿Listo? Ok. Bueno, Juan Fernando o Wendy, quien desee. Bueno, buenas noches, tutora. Sí, te escucho. Tutora, es para hacer una pregunta, digamos, ¿hay algún grupo de Teams o algo? Sí, señor, ya lo puse en el chat. Ya lo puse en el chat, el grupo de Teams, que vuelvo y les insisto, tenemos que ser muy conscientes que, acá está, tenemos que ser muy conscientes que este grupo de Teams no va a funcionar como funciona en los demás cursos académicos, que es a todo momento y tiene que, no, porque como este es un curso autodirigido, se parte de la autogestión. Pero, pues obviamente que se tendrán momentos en los que con el mayor de los gustos se harán las claridades que, por ejemplo, en este momento estamos haciendo. Ah, listo, profe. Es que, digamos, si uno tiene una pregunta, ¿la realizaría por este medio o por cuál otro medio? Por el de Tips, sí, señor, desde que sea o lo que habíamos escrito al inicio de esta web. Lo pueden hacer por la mensajería interna del curso directamente a mí, porque si no quieren que su pregunta sea pública o tienen alguna situación particular, pues uno comprende. O sea, ni más faltaba. Lo pueden hacer entonces de forma privada por mensajería interna del curso. Profe, listo. Es que yo entré, bueno, entré un poquito tarde y tenía el internet malo. Entonces, no sé si su merced Tranquilo, compartió su correo. No sé si su merced compartió su correo, a ver si por favor lo puedo volver a compartir. con mucho gusto, ni más faltaba. Mi correo es Nidia, ya te lo escribo acá. nidia.rincon@unad.edu.co. ¿Listo?
o lo pueden hacer por la mensajería interna del curso, insisto. Juan Fernando, ¿alguna otra pregunta? No, señora, muchísimas gracias. Bueno, ok. ¿Alguien más tiene otra pregunta o algo? Ok, entonces continuemos. Ana María, cuéntanos. Profe, qué pena, es que pues es una pregunta fuera del curso. Es que yo tengo 3 cursos autodirigidos. En todos los 3 cursos que matriculé este semestre, cada uno tiene un tutor asignado por dudas o inquietudes que yo tenga. Perdóname, no comprendí bien tu pregunta. Tienes 3 cursos autodirigidos. Listo, ok. Sí, señor. Tengo tutor en los 3 cursos para pues solución de dudas o algo así. ¿Me estás preguntando o me estás afirmando? Te estoy preguntando. No sé, pues todavía en uno no me aparece tutor. No, es que en los cursos autodirigidos no hay tutores, hay solo el director de curso y nadie más. Ok, entonces en todos tengo director de curso para que me ayude a solucionar dudas. Correcto, sí, señora, eso sí. Ok, dale. Y su merced en cada curso autodirigido se puede comunicar con su director de curso por mensajería interna de su curso. Ok, dale, muchas gracias. Ok, bueno, listo. Bueno, continuemos. Entonces, vamos a volver a compartir pantalla. Profe, qué pena, es que diga, el link que envió sobre el grupo está privado. Toca aceptar la solicitud, profe. Sí, pero cuando termine la web, ¿te parece? Sí, señora, muchas gracias. Claro, con mucho gusto. Listo. Bueno, mire, para aquellos que dice que se requiere aceptar la solicitud es porque no tienen vigente o no tienen habilitado o no su correo electrónico institucional. ¿Listo? Porque como Teams es totalmente institucional, entonces nos toca como manejar esa partecita. Bien, entonces, ya retomando nuestra dinámica de la web conference del día de hoy, frente a lo que se espera ¿qué? Con el curso académico es que ustedes logren tener la aprehensión suficiente para saber cómo hacer formulación y evaluación de proyecto. La primera parte de de un proyecto es muy importante tener en cuenta en qué consiste o qué es el contenido de un proyecto. Yo quiero preguntarles, ustedes, si yo les dijera cuáles son los componentes o qué forma un proyecto, ¿ustedes qué me podrían decir? Un análisis o estudio económico y social para el mejoramiento de algún producto o de algo así. ¿Es valedero? Entonces acá empezamos a entender una serie de cosas. Hay varias clases de proyectos, ¿cierto? Entonces vamos a tener proyectos de impacto o de alcance social, vamos a tener proyectos de alcance financiero y vamos a tener proyectos de alcance social y financiero. El uno no es excluyente del otro, pueden ser complementarios. El típico ejemplo de un proyecto con alcance social sería la construcción de un colegio, ¿cierto? Bien, ahora, lo típico de un proyecto de alcance financiero es cuando una empresa privada dice, vamos a lanzar este nuevo producto o este nuevo servicio con el cual vamos a tener una cobertura a nivel de población de mercado o una penetración de mercado del 73%, lo que nos traería una tasa interna de retorno de tanto. Ah, bueno, eso ya es financiero. ¿Listo? Pero vuelvo y les insisto, no quiere decir que
el uno sea excluyente del otro. Es muy importante que tengamos claro que los proyectos de inversión, ¿sí? Los proyectos de inversión pueden estar clasificándose en proyectos de interés social, proyectos productivos, proyectos de infraestructura, proyectos que están generando los que llamamos programas, que son aquellos orientados a producir o fortalecer una capacidad generadora de beneficios directos para una comunidad no tan favorecida, o proyectos de estudios básicos. Esos son los proyectos de inversión. ¿Listo? Pero lo más importante es comprender que un proceso inteligente en la aproximación de la estructura de los proyectos deben estar promovidos por stakeholders, que son unas partes interesadas que, ojo, unas partes interesadas que pueden ser directas o indirectas, ¿sí? Ya más adelante vamos a ver toda esta parte. Entonces, de acuerdo a esto, pues nosotros debemos ver que los proyectos están constituidos, y me permito adelantarme acá, los proyectos están constituidos básicamente por ¿están viendo mi pantalla? Venga, pues. Sí, señora. Sí, señora. Ok. Sí, pero Los- se ve muy pequeño. No sé si lo puedes colocar en señora. presentación. Acá, gracias. Y ahí, Sí, mucho ¿ya mejor, mejor? gracias. Ok, listo. Entonces, lo que constituye un proyecto, pues obviamente que va a ser, pues, en primera instancia, el planteamiento de ese problema, ¿sí? Que necesitamos solucionar, o el aprovechamiento de una posible oportunidad que se está presentando en ese momento. Son dos cosas. No siempre un proyecto sale de un problema, puede salir de una oportunidad. O podemos ver que un problema lo podemos convertir en una oportunidad, que es lo ideal. Listo. Una vez tenemos establecido ese planteamiento del problema, que va a estar supeditado a que tener unas causas y unos efectos de lo que circunscribe esa situación que en ese momento se está presentando. Entonces luego pasamos a definir claramente los objetivos del proyecto, que vamos a tener el objetivo general y los objetivos específicos, teniendo como claridad que todo objetivo debe estar redactado, su primer verbo debe estar en infinitivo, es decir, en terminación ar, ir, es decir, analizar, contextualizar, producir, verificar, plantear tal cosa. Todo objetivo debe tener la siguiente ecuación: ¿qué se va a hacer? ¿Cómo se va a hacer? ¿Y para qué se va a hacer? ¿Listo? Y ya cada una de estas partes vamos a ir poco a poco disgregándolas de una manera más detenida. Posterior a que tenemos nuestros objetivos, entonces vamos a establecer el alcance del proyecto, ¿sí? Y ese alcance del proyecto va a estar planteado en dos ópticas: desde las proyecciones que se están esperando para el proyecto y desde las limitaciones que también pueden generarse. Posteriormente vamos a encontrar que acá se me pasó la justificación del proyecto. Esa justificación que ustedes la debieron ver en metodología
de la investigación, porque esto es un recorderis de la metodología de la investigación. Lo del estudio de mercados en adelante sí lo aprendemos es acá. Por eso a eso es a lo que quiero llegar claramente. Entonces, el proyecto en primera instancia debe estar claramente suscitado a partir de unas reales necesidades que se esperan, pues obviamente solucionar, o unas oportunidades que se esperan aprovechar, ¿sí? Que no se nos olvide eso. Sin embargo, es muy bueno y es necesario que para la identificación de los proyectos siempre mantengamos la claridad de la descripción del problema. Entonces, les estaba hablando de las causas y consecuencias, pero pues es que realmente debemos reflexionar que el primer paso para la identificación del proyecto es el reconocimiento del problema, ¿sí? O esa necesidad que se quiere solucionar, o como les he venido diciendo, esa oportunidad que se espera aprovechar. No se nos olvide que el propósito de todo proyecto de inversión es resolver un problema o una necesidad, o aprovechar todas esas condiciones que constituyen esa oportunidad que beneficiaría a un grupo de ciudadanos o a una comunidad determinada. El análisis del problema de un proyecto es el punto de partida para la identificación del proyecto. Y pues obviamente que es supremamente necesario conocer las características específicas de ese problema. Les hablaba que de las causas, los efectos que me generan esas circunstancias, todo lo que rodea a esa acción a esa circunstancia que se está presentando en ese momento en esa comunidad, y que me pueden sustentar la mayor concreción posible de la solución, ¿sí? Si yo no tengo claro cuál es el problema, cuáles son las causas, cuál es el efecto de seguirse presentando esas causas y de no corregir esas situaciones, ¿qué más puede pasar en esa comunidad? Pues entonces no voy a tener una concreción que me permita la identificación del problema. Por eso, para establecer el problema es necesario, digamos, uno autodarse respuestas que estén dentro de un grado de objetividad lo más cercano a lo absoluto posible, lejos de los sesgos de valor y lejos de los juicios de valor personales. Preguntándose uno con interrogantes como, ¿existe el problema? Porque a veces uno ve que es un problema y ni siquiera existe. ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son los elementos esenciales del problema? La descripción del problema, los aspectos sociales, económicos, políticos relacionados con el problema o la necesidad, la localización de esa población afectada o área geográfica en la cual pues se tendría influencia el problema identificado. También tener como en cuenta esos antecedentes, si me permiten el término, sobre los que ha ido evolucionando el problema y qué intentos de solución se han presentado anteriormente. Así también tener las causas del problema, las consecuencias que están generando esos problemas, algunas consecuencias sobre qué puede llegar en el mediano y largo plazo de no solucionarse. Entonces la pregunta ahí es, si no se soluciona esta situación problemática, algo así como si no se soluciona las necesidades básicas insatisfechas de la comunidad de XJJ, ¿qué puede suceder?
¿Cuál es la magnitud actual del problema? De pronto la estamos viendo súper grande y es sencilla, o de pronto la estamos viendo sencilla y resulta que cuando empezamos a hacer un análisis de concreción holística, encontramos que el problema es bastante grande. ¿Y cuáles son las principales dificultades para poder enfrentar el problema? Cuando tenemos identificada desde una perspectiva holística el problema, entonces pues el ejercicio se vuelve más complejo, sí, pero nos da una cantidad de variables interrelacionadas que van a permitir una definición clara y precisa de el requisito esencial que queremos solucionar, ¿sí? La situación esencial que queremos erradicar. Bien, tengamos en cuenta que dentro del problema, y que esto también lo debieron ver en investigación, es que para poder tener esa conciencia del problema, pues tenemos que hacer acopio a los estudios diagnósticos situacionales, a los informes interinstitucionales, a los informes de desarrollo o a los planes de desarrollo territorial a nivel de departamento, a nivel de municipio o a nivel de comunidad. Es decir, todo ese tipo de situaciones que realmente logren hacer que la persona o el proyectista se ubique en la situación actual y logre dar una conducencia posterior a un análisis en el cual se establezcan las principales acciones que se deben realizar para poder solucionar ese problema. Es decir, esas acciones son las posibles alternativas. Y ahí es cuando uno entra a evaluar esas posibles alternativas desde una primera instancia. Esto va a facilitar el estudio y permite facilitar también la ubicación de la causa fundamental del problema y también caracterizar si el problema es una carencia absoluta de un bien o servicio. Entonces, por ejemplo, es comunidad indígena que no tiene un servicio de agua potable. Eso es una carencia. Otra clase de situación actual o situación problema es la baja disponibilidad de bienes o servicios. Entonces, un ejemplo es que la comunidad de Piandó recibe servicio de agua potable solo durante 4 horas al día. Otra forma de problema es la baja calidad de los bienes o servicios. Entonces, entramos ahí a que se precisa establecer un tratamiento de agua en el hogar para mejorar las condiciones de salubridad del agua. Fíjese que en el ejemplo de la baja disponibilidad del bien o servicio, yo les decía, es que solo tienen agua potable durante 4 horas al día. En cambio, en esta de la baja calidad del bien o servicio, les estoy diciendo, tienen todo el día agua potable, pero el agua potable, discúlpenme el término, no es potable, no es soluble, ¿sí? Bien. Otra forma de problema es la necesidad de reposición de infraestructura básica, como vías, como maquinaria, por ejemplo, en un colegio, que todos los puesticos donde los niños tienen que estudiar ya están rotos, están con los tornillos zafos. Eso es una necesidad de reposición de infraestructura digamos, de inmobiliario. Bueno, y otra forma de problema es la necesidad de aprovechar una oportunidad so pena de disminuir la participación en el mercado por la carencia de competitividad de una empresa. Esta última parte hace mucha referencia al sector privado, incluso público. Ya en este momento
todas las entidades tienen que entrar en un proceso de competencia, pues obviamente aceptable, ética y conducente a mejores sistemas de construcción. Teniendo claro el problema, teniendo claras las circunstancias, ahora sí, entonces, lo que eventualmente se utiliza es establecer la matriz del marco lógico, pero esa matriz del marco lógico se las voy a enseñar a hacer la próxima semana, sí, o mejor dicho, en el próximo CIPAS. Pero para poder usufructar un poquito más esa matriz del marco lógico, entonces vamos a entrar en lo propio que es el estudio de mercado, que es lo que hoy vamos con la ayuda de Dios a tratar de abordar. Entonces, como les venía diciendo cuando les presenté esta imagen, el estudio de mercado entonces está constituido, o mejor, trata, si estamos hablando de proyectos privados, aquellos que son generadores de ingreso, y entonces el objeto de este estudio de mercado es determinar o establecer la cantidad de bienes y servicios provenientes de una nueva unidad productora que bajo ciertas condiciones de precio y cantidad, la comunidad estaría dispuesta a adquirir para satisfacer una necesidad sentida, donde habría una tasa interna de retorno aceptable tanto para la empresa, aceptable para la comunidad, porque la tasa interna de retorno para la comunidad es pues el usufructo de ese bien o servicio. La tasa interna de retorno para la empresa es pues su ganancia, evidentemente. Entonces, teniendo en cuenta, y dejo la claridad, que si se tratan de proyectos de interés social, hay que tener en cuenta que el estudio de mercado se orienta hacia la estimación de esas necesidades colectivas de la población, tengan o no condiciones de pago. Esa sí es la diferencia. O sea, no es que el estudio de mercado solo se haga para proyectos privados, pero para proyectos sociales no, o para proyectos públicos, pero para proyectos privados no. No, 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 no. El estudio de mercados en un proyecto se hace para todo, sea proyectos públicos, proyectos privados, proyectos sociales, proyectos de infraestructura, eso no importa. Pero la connotación del objetivo de ese estudio de mercados sí es diferente. ¿Estoy siendo clara hasta ahí? Sí, profe, Sí, perfecto. señora. Sí, señora. Sí, señora. Ok, gracias. Perfecto. Entonces, ¿qué hace el estudio? Entonces, hoy nos vamos a concentrar en el estudio de mercado, que dejo la claridad. Para la primera evaluación, ustedes hacen una aproximación a lo que es el proyecto, que es todo esto que les he ido recordando. Para su segunda evaluación, sí, ya vamos a tocar el estudio de mercados, pero pues quiero adelantarme desde ya porque es perentorio y es un poquito larguito, y quiero que cuando ya de pronto alguien presente el primer intento, pueda regresar y hacernos preguntas que a todos nos puedan construir y aportar. Entonces, el estudio de mercado permite, valga la redundancia, estudiar, analizar algunas variables sociales y económicas que condicionan al proyecto, aun siendo aparente ajenas al mismo. O sea, el estudio de mercado ayuda a ver de manera consciente esas variables que incluso nosotros desde una óptica muy superficial podemos decir, no, eso nada tendría que atañer al proyecto.
como, por ejemplo, las tasas de crecimiento de la población, los niveles de ingreso de la población, el precio de los bienes competitivos. ¿Qué es un bien competitivo, apreciados ingenieros? ¿Qué es un bien sustituto? Un ejemplo, no me den el concepto, un ejemplo. Entonces, para que no se nos olvide, el ejemplo típico del bien sustituto es, del azúcar, el bien sustituto es la stevia. Así de simple. ¿Listo? El bien sustituto del aceite es la mantequilla. Ahora, pensemos cómo y para todo bien y todo servicio, siempre hay complementarios sustitutos y competitivos, ¿sí? Entonces, necesitamos, y ustedes dirán, pero ¿eso dónde lo vimos? En todos nuestros cursos que han antecedido a este curso académico. Cuando vimos costos y presupuestos, ahí se tocó también el tema. En fin, también en el estudio de mercados se hace referencia a los niveles de ingreso, al precio de los bienes, al crecimiento de algún renglón estratégico en una zona determinada, a los desarrollos tecnológicos, si en esa zona hay racionamientos, si hay racismo, si hay tiempos diferenciales de, por ejemplo, de acuerdo al proyecto que se esté manejando de la fruta, si fuera un proyecto de agroindustria, bueno, ese tipo de cosas. Entonces, es muy importante que nosotros, para establecer el estudio de mercados, una vez tengamos establecido el objetivo del estudio de mercados, lo primero que vamos a determinar es el producto, es decir, el bien o servicio que vamos a producir. Entonces, perdón. El primer ítem que vamos a tener en cuenta es el producto. Para hacer un estudio de mercados, es decir, para poder decir que un estudio de mercados estuvo completo, es porque dijimos, tenemos producto, demanda del producto, precio del producto, canales de comercialización, mercado potencial del producto, oferta del producto. ¿Sí? Estos ítems. Entonces, vamos a empezar. El producto, entonces, o el bien o servicio, nos va a determinar qué es lo que estamos en condiciones para poder entregar a los consumidores. Es requisito indispensable, tengan en cuenta esto, que su producto debe especificar de forma rigurosa las características. Si es, vamos a vender helados, vamos a ver cómo serán esos helados, hacia qué población va dirigido. Son helados de leche lactosada, de leche entera, de leche de almendras, bueno, mejor dicho, hasta el más mínimo detalle. Para poder llegar a ese grado de especificidad, entonces vamos a tener las siguientes variables. Dentro del análisis del producto, lo primero que vamos a determinar son el uso. Entonces, ¿qué es el uso? Se trata de responder a la pregunta, ¿para qué se usa o se usaría ese producto? ¿Cómo se usaría? ¿Cuáles son sus primeras o mejor, las aplicaciones claves? Serán en la industria, en la agroindustria, en la metalurgia, en la cosmética, en la infraestructura física, infraestructura vial, bueno, qué sé yo. Tenemos entonces los usos del producto. Ahora, lo
como A tenemos los usos, como B tendríamos los usuarios. ¿Quiénes estarían interesados en usar ese producto? Pero esta respuesta no puede estar dada, insisto, a la luz de lo que nos parece, a la luz de la objetividad. No, esa respuesta del usuario o de los usuarios debe estar supeditada a establecer la distribución espacial de los consumidores finales de ese bien o servicio. Entonces, para poder entender cuáles serían esos consumidores finales, yo debo saber los hábitos de consumo de mi población objetivo, el ritual de compra de mi población objetivo, el ritual de compra de unas señoras estrato 5, de compra de sus cosméticos, es diferente al ritual de compra de una señora que sus recursos están establecidos en el estrato 1 y 2, partiendo de que ella no estaría en condiciones de pagar 150.000 pesos por una base para el rostro. La señora del estrato 5 o 6 lo pagaría sin problema. Entonces es ahí donde empezamos a ver, pero para yo poder hacer ese análisis tengo que tener claro primero cuál es mi bien o servicio que estoy pretendiendo proyectar, realizar. Entonces, hábitos de consumo, rituales de compra, ocupación, nivel de ingreso, si en esa población prevalecen o digamos hay más hombres que mujeres, si hay más mujeres mayores que jóvenes, cuál es ese nivel de escolaridad, las profesiones, la ocupación, el estado civil, los estratos, incluso los gustos por el entretenimiento, los deportes, las actividades comunitarias. Bueno, toda esa parte donde de verdad se pueda dar cuenta y observar los intereses y opiniones que pueda determinar alguna aptitud clara con respecto a lo que pasaría frente al bien o servicio, ¿sí? También es muy importante y determinante los aspectos como la cultura, con todo respeto. En la cultura guayú, pues pregunto yo, ¿les podríamos llevar abrigos de mí? ¿Nos comprarían allá abrigos de mí? Pues no. En Cartagena le podríamos llevar ruanas de las que hacen en Nopsa, en Boyacá. Pues no. O las podemos. Que se Pero vendan. vamos a tener un objetivo. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Aló? Ok, continuemos. Entonces, todo depende es de qué? De todo este análisis contextual. Entonces, en la identificación del producto va uso, usuario, presentación de ese bien o servicio, que sería el literal C. Entonces, aquí, en esa presentación de ese bien o servicio, entonces tenemos la forma de cómo se presentaría ese producto y que es uno de los factores fundamentales y que más liga a los productos con el usuario. Ustedes saben que todo entra por los ojos. Y si tenemos una buena presentación, un buen embalaje que está supeditado a un buen embalaje que está supeditado a un producto de calidad, pues, y que ciertamente dé respuesta a una necesidad sentida, pues con toda seguridad que vamos a poder tener un alto grado de éxito con ese producto.
Entonces, en esa presentación, por ejemplo, hoy día, fíjese que la leche ya en empaque Tetra Pak prácticamente que es imperativo porque uno considera, no, es que es más práctico, está la cajita, no se riega, ya no tengo que usar recipientes para que se sostenga la bolsa, bueno, tantas cosas, ¿no? Entonces, fíjese que eso hace que, claro, habrán otros sectores de la población que digan, ay, no, pagar la Tetra Pak es muy costoso, yo mejor sigo con la bolsa, o les parezca menos higiénico, a otros les parezca más higiénico, todo depende de, obvio, en Bogotá el Tetra Pak es ideal. ¿Por qué? Porque la gente, o en las grandes ciudades, pues porque la gente toda andamos o andan de afán. Y entonces no hay tiempo como para tanta, o sea, se necesita que todos los productos y servicios tengan cierta diligencia e inmediatez. Bien, en el literal del análisis del producto está la composición de ese producto. Es decir, que para todo producto hay que mirar cuál va a ser ese consumo final. Por ejemplo, en el caso de los fármacos, de los medicamentos, es bien útil identificar sus componentes, no solo para información del usuario o del consumidor, sino también y especialmente para conocer el mercado propio de sus insumos, ¿sí? Porque démonos cuenta de lo que está pasando en este momento en el país. Algunos laboratorios ya están diciendo, es que no puedo producir ese medicamento porque no están los insumos. Y eso nos está generando escasez de medicamentos. Otros porque pues no los han traído del extranjero. Bueno, en fin. Entonces, esa composición es fundamental porque yo debo determinar si los elementos que me van a componer mi producto se producen en el mercado nacional o en el internacional, si hay restricciones a nivel comercial, si hay restricciones legales, si hay restricciones desde lo logístico, si hay restricciones desde las formas de transporte y desde su logística inversa incluso. Bien, dentro del análisis del bien o servicio, también es supremamente determinante identificar todas y cada una de los, digamos, de los subcomponentes que compondrían, valga el término, el producto total. ¿Sí? Es fundamental, es decir, esos subproductos y también esos desechos derivados de un proceso técnico de la elaboración del producto. Entonces, por ejemplo, como lixiviados, como aguas residuales, ese tipo de cosas es supremamente importante saber que si se van a dar, cómo se haría el manejo o no se dan, en fin, porque a veces un manejo ambiental de lixiviados puede resultar bastante costoso, y si no se tuvo en cuenta en el proyecto, pues eso puede llevar a quiebra el proyecto, sin ninguna duda. Listo. Entonces, también les hablaba de los productos sustitutos. Entonces, el producto, analizar, ¿mi producto tiene productos sustitutos o es tan innovador mi producto que ni productos sustitutos tiene? También dentro de esos productos hay que mirar los productos complementarios. ¿Cuáles son el producto complementario? Si el uso del bien principal está condicionado o ligado a la disponibilidad de otros bienes. Un producto complementario, se me ocurre ahorita, de las galletas sodas o saltín, es la mantequilla o la mermelada. ¿Sí? Puede ser. Un producto complementario del chocolate, el queso. Un producto complementario de
Los zapatos, las medias. Un producto complementario de el bolso o de unos bolsos pueden ser las billeteras. Entonces, bueno, en fin, hay algunos productos complementarios que son determinantes en la compra. Hay otros que no son determinantes y esto también es importante definirlo. Dentro del producto, entonces, también debemos mirar los bienes de capital intermedios y finales. ¿Qué es esto? El estudio de mercados de un bien o servicio depende en gran medida de su condición del bien de consumo, del intermedio o de capital, teniendo en cuenta que los bienes de consumo se presentan directamente al usuario, sin sufrir ningún tipo de transformación, ¿sí? Pueden ser de consumo inmediato o durable. Los bienes intermedios son los que se destinan, y creo que es fundamental que lo tengamos en cuenta, para ser empleados en la producción de otros bienes. Insisto, los bienes intermedios son los que usamos para la producción de otros bienes finales. Y los bienes llamados de capital, entonces, o de inversión, también lo pueden conseguir así, aparece también como intermediarios pero distantes, ¿sí? Estos ya tienen otra clasificación en la producción de otros bienes o servicios y su demanda pues va a depender básicamente o en gran medida de la demanda del bien final al cual está produciendo. Las fuentes de abastecimiento de esos insumos es supremamente determinante para hacer el análisis del producto. Miren, por favor, tengamos en cuenta que si nosotros decimos, no, es que vamos a crear tal producto, pero si para ese producto necesitamos traer insumos que vengan de Medio Oriente y con todos los problemas que hay, ¿es en este momento factible? Pues de pronto no tanto, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay que ver toda esa geopolítica, hay que ver toda esa condición macroeconómica para poder ver que esa fuente de abastecimiento de los insumos sí sea factible y no esté dispersa, supeditada a las dificultades geopolíticas, de logística que puedan estarse presentando en ese momento. ¿Sí? Bueno, otro elemento fundamental para estudiar y analizar el producto es el sistema de distribución. El análisis de los mecanismos de la distribución va a dar luces sobre ciertas especificaciones de los bienes y las preferencias que los consumidores van a tener en ciertos bienes y en ciertos servicios, ¿sí? Es por eso que hay que analizar muy bien en los proyectos si ese bien o servicio requiere una distribución especializada. O digamos, si fuera una máquina, una maquinaria fundamental o que está en el centro de la acción misional de una empresa privada, tengo que tener en cuenta que los repuestos para esa maquinaria los pueda adquirir de manera en el mediano o en el corto plazo, bueno, en fin. Entonces, todas estas variables, si ustedes se dan cuenta, no solo es decir, es que voy a producir candongas o voy a producir pastillas para la afección coronaria. No, voy a producir candongas y ¿qué me implica eso? Tin. No estoy diciendo que cuando uno haga estos análisis, los haga desde la óptica de lo negativo.
No, lo haga desde la óptica de lo racional y desde lo objetivo, no desde lo subjetivo. Vuelvo e insisto, no desde lo subjetivo, ni negativo ni positivo. Una objetividad ¿qué te puede generar esta objetividad? El conocimiento real del producto. Por eso debe ser claramente o muy bien pensado. Es muy importante también en el producto establecer los precios y los costos, elemento fundamental. ¿Por qué? Porque, mejor dicho, debemos estimar los costos y los precios actuales de los diferentes niveles de comercialización que tendría nuestro producto, con el fin de estimar, en principio, los márgenes de comercialización y de utilidad. Lo mismo que los precios de los bienes competitivos o sustitutos de mi producto. Entonces, si voy a producir helados, pues tengo que saber que si en mi comunidad o en mi ciudad hay otra fábrica de helados, ¿cuáles son los precios que está dando? ¿Por qué está en condiciones de poder dar esos precios? ¿Sí? Entonces, esas condiciones de las estimaciones de los márgenes de comercialización y de utilidad son supremamente determinantes. Por eso es tan fundamental nosotros en el producto mirar las condiciones legales de impuestos y de todas esas áreas, porque eso también va a incluirse dentro de los márgenes de comercialización y de utilidad que se puedan estimar y pues para que esos precios de ese bien o servicio pues sea realmente competitivo frente a mi producto sustituto. ¿Listo? Bien. Vamos a entrar entonces. ¿Hay alguna duda frente al análisis que hay que hacer sobre el producto? Bueno, vamos a entrarnos un poquitico a la parte de la demanda. Partiendo que la demanda es fundamental porque pues me va a permitir sobre todo en proyectos generadores de ingresos monetarios, pues me va a permitir, tal como lo venimos diciendo, estimar las cantidades que pueden ser vendidas a ciertos niveles de precios. Además, pues la demanda es fundamental porque en la demanda debemos tener una serie de factores que condicionan y determinan, que están mejor, que están condicionados más bien y determinados por los gustos y preferencias de los consumidores. Claro, ya en la inteligencia de mercados, nosotros podemos llegar a decir, Dios mío, puedo hacer inducción coherente de la generación de una necesidad. Puede que uno no necesite ese producto, pero un acertado en marketing puede hacer que se genere esa necesidad. En fin, y pues asimismo determinar esas preferencias de los consumidores. Obviamente, todo esto va a estar supeditado por el poder adquisitivo de esos consumidores, por esa capacidad de compra, y en ese sentido, la demanda, pues puede determinar, si me permiten el término, el proseguir o no en un proyecto. Porque pues es que el estudio de la demanda cubre no solo si actualmente se requiere o no ese producto, sino que también, ustedes ya lo saben, a través de la demanda podemos realizar pronósticos de consumo que se puedan estimar, pues con base en los datos históricos y en otras herramientas
que en métodos determinísticos y probabilísticos ya las han visto, como las herramientas cualitativas y cuantitativas que pueden aportar nuevas luces al proyecto. Bien, el objetivo de ese estudio de mercados, entonces es, pues, indefectiblemente adentrarnos a ese ingreso de la demanda que esté encaminado realmente a estudiar el comportamiento actual y futuro y sobre todo esté correlacionado con el área de influencia de la demanda a nivel de precios, a nivel de capacidad de pago de los consumidores y pues también a nivel de esa proyección desde lo social o si se orienta a la estimación de necesidades colectivas o si se orienta esa demanda hacia el respaldo del poder adquisitivo de una comunidad. Las variables de la demanda son fundamentales. La demanda es una función, y quiero que lo recuerden siempre, la demanda es una función que depende del comportamiento de las variables directas e indirectas, tales como nivel de ingreso, nivel de los consumidores, patrón de gasto, tasa de crecimiento de la población, comportamiento de los precios en ese mercado, comportamiento de los precios de los bienes sustitutos, de los bienes complementarios, preferencias de los consumidores, políticas gubernamentales, tasas de interés. Todas estas partes son fundamentales y son variables que son directas para establecer la demanda o el pronóstico de la demanda. Entonces, ¿yo cómo hago la demanda de un producto? Pues a través de su análisis respectivo que lo debo sustentar a partir de el comportamiento histórico o mejor, de la evolución histórica de la demanda que se puede analizar a partir de datos estadísticos, de los bienes o servicios que se han puesto a disposición a esa comunidad y que han pretendido suplir esas mismas necesidades. Es importante que comprendamos que el objeto del análisis histórico de la demanda, ¿para qué me sirve? Me sirve porque me permite tener una idea aproximada de la evolución con el fin de tener algún elemento de juicio serio para poder pronosticar su comportamiento futuro. O sea, a partir del dato histórico, hago proyecciones futuras con un grado de certidumbre aceptable. Miren, no se trata simplemente de resolver un problema estadístico de regresión, sino que se trata de comprender esos números, se trata de poder estudiar y ponderar factores como cambios en la estructura de la población, coyunturas sociales internas o externas, alteración de políticas de gobierno, y comportamiento esperado del mercado futuro, información utilizada para conocer la evolución de la demanda. Bueno, que por ejemplo, esa información la podemos obtener de las fuentes secundarias, ¿sí? ¿Cuáles son las fuentes secundarias? Los estudios sectoriales que encontramos en las gobernaciones, en las alcaldías, en el Banco de la República, en el Banco Interamericano de Desarrollo, en todas estas partes que son estudios que son serios, que tienen una trazabilidad, pero que también me permiten ver el hacia atrás de un proyecto similar y el hacia adelante, porque ellos también tienen unas tendencias y que por lo general es conveniente recurrir inicialmente a estas fuentes secundarias, ya que son procesos pues muy organizados y que están legitimados a través de la estadística y de pues lo que les venía diciendo de esas publicaciones especializadas de gremios, de instituciones académicas o de investigación. Bien,
Es muy importante tener en cuenta que se debe poner en este análisis de la demanda del producto el concepto de mercadeo y especialmente si el proyecto es social, pues de mercadeo social, que se desprende, y es muy importante tenerlo presente, del hecho de que el proyecto debe entenderse y atender una necesidad. Por lo tanto, la propuesta debe ser percibida como una solución aceptable por parte de los beneficiarios o usuarios finales del proyecto, sea de bien o servicio, mas no debe verse como una salida óptima en la opinión única de los empresarios, ¿sí? Es todo un conglomerado de la conveniencia desde todo tipo, porque para el empresario le puede resultar bastante acertado, pero puede pasar que hayan unos sesgos en sus juicios de valor y que resulte una solución poco aceptable para los beneficiarios y usuarios finales. Entonces, pues ahí sí que va a haber un problema. Bien, en esta parte del mercado, entonces, tenemos que tener la información de ese componente histórico, pero también tenemos que haber hecho una segmentación del mercado. Es decir, que todos los mercados deben estar compuestos por una serie de submercados o segmentos de consumidores que tienen entre ellos características, digamos, muy, como digo yo, muy afines, muy comunes, de tipo demográfico, geográfico, psicológico, económico, étnico, cultural. ¿Sí? Entonces es fundamental la segmentación del mercado. Existen diferentes funciones de demanda para los diferentes componentes del mercado. Es decir, la concepción de la demanda global puede ser insuficiente y es ahí donde una empresa que pueda producir un producto que ya se esté produciendo, pero que esa empresa no está cubriendo el total de la necesidad, entonces nos puede abrir ese espacio para que su nuevo proyecto pues supla ese mercado no satisfecho. Bien, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No, señora. Ok, entonces, por el momento, para el día de hoy, vamos a dejar hasta ahí la web conference. Ya sabemos que para esta primera parte, entonces, lo que debemos hacer en nuestra evaluación inicial es dar respuesta a nuestro quiz, que es muy chiquito. El primer quiz es supremamente cortico, que tienen sus 2 intentos y que deben hacerlo antes del 21 o 22 si la mente no me falla. Y que de aquí en adelante, entonces, ya con lo que hoy hemos visto, pues vamos ¿a qué? Vamos a trabajar con la información que hoy hemos adquirido y que posiblemente con la ayuda de Dios en una próxima oportunidad vamos a seguir complementando frente al estudio de mercado que ustedes se dan cuenta es bastante amplio. ¿Qué es lo que me interesa? Que ustedes también queden con estas grabaciones, no solo para el curso, sino para, uy, ya se nos va a cortar esto en 5 minutos, sino que nos queden también, pues para cuando ustedes estén haciendo sus proyectos y tengan dudas. ¿Listo? No siendo más, les agradezco enormemente su atención y que tengan muy buena noche. Muchas Muchas gracias, profe. gracias, ingeniera Nidia. Bueno, Profe, que ¿nos puede estén muy compartir bien. la Gracias, presentación? profe. Bueno, igualmente, Sí, gracias. sí, señor, sí, Gracias, profe. claro que sí. Muchas gracias, Hasta luego. profe.
Gracias, profe. Con todo gusto. Muchas gracias, hasta luego. Muy buenas